Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí voy, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, solo que estaba haciendo un TikTok. Ándale. ¿Educativo o...? Para mi amiga Moni. Muy Moni. Ah. Ahorita les comparto la presentación, chicos. Déjenme buscarla. Bien, dos. Histórico. Abrir. Listo. ¿Ya investigaron sobre su tarea, chicas, chicos? ¿Investigaron su exposición o todavía? Un poco. ¿Qué tal? ¿Está difícil o no? Pues no se me hace tan difícil. ¿Y los audios sí los has encontrado o no? Ah, no, todavía no. Me pongo los audífonos para que no se escuche el ruido. Pues bueno, chicos, vamos comenzando para que dejen avanzarle mucho la materia. La semana pasada vimos lo que era la lingüística como ciencia. Hoy vamos a aprender y finalizamos la unidad número 1, que era lingüística histórica, y vamos a ver lo que es una geolingüística. ¿Perdón? Bueno, ¿qué es la lingüística histórica? Eso ya vemos y lo van a aplicar en su investigación. Pues es importante que vayan viendo esto para cuando realicen su trabajo lo tengan todo listo. La definición es que estudia el campo de las lenguas con el tiempo y el proceso de cambio lingüístico. Ocupa un lugar muy destacado en el estudio de la evolución diacrónica. ¿Se acuerdan que vimos que era diacrónica? La cronológica, la etapa desde que surge hasta que evoluciona, de las lenguas y su relación o parentesco genético. Por ejemplo, decían las compañeras, bueno, ¿cómo voy a investigar? Cuando realicen su investigación de la lengua que les haya tocado, que la albánica, hitita, armenia, turca, germánica, todas van a investigar esta parte importante. Por ejemplo, desde cuándo surge, quiénes lo usaron, por cuánto tiempo se le llamó germánica antigua o griega clásica, cuándo cambia la evolución, qué funciones tiene con otros lenguajes. Entonces aquí su relación o parentesco genético con otras. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada que había una definición de la lengua mari? ¿Se acuerdan? ¿Pueden ver sus apuntes? ¿Cuál es? La lengua madre, la que era la primerita que encontraron, y de ahí se hicieron, según los estudios, como una ciencia, de ahí surgen las demás lenguas. A ver, acuérdense cómo se llama. ¿Era la de filología? Ah, la sánscrita, exactamente. La sánscrita es la mamá de todas las lenguas, es la primerita, la que se explicaba en la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Les decía que antes de que existiera esta de la Torre de Babel, es una teoría, es una historia religiosa, se daba que había una sola lengua, una fusión total, como la de nosotros aquí en español. Pero después de que surge lo de la Torre de Babel, en esa película, en esa ideología religiosa, se divide en las diferentes lenguas. Es decir, Ana habla hitita, Tere habla arbánica, germánica, etc. Se empiezan a dividir, pero cuando realizaron la investigación histórica de todas las lenguas, todas las que ustedes van a exponer, más otras que también ya desaparecieron, más otras que existen, pues resulta, por ejemplo, el portugués, con el brasileño es lo mismo, si se dan cuenta. Nuestro español evolucionó por las
circunstancias y conflictos de nuestro país y todas las cuestiones. Pero cuando investigan, es decir, vamos a buscar de dónde surge la historia de la lengua albánica, arménica, o etcétera, resulta que ahí salió la relación y parentesco genético, o no sé qué la definición, con la sánscrita, que la sánscrita, por eso se le llamó la madre de todas las lenguas, la primera lengua que tuvo todo el ser humano antes de esta división. Es algo como contradictorio, lo voy a decir personalmente, de que esperábamos que la guerra de la Torre de Babel, qué sucedió, no sé, pero es como lo más semejante que coincide a esta parte de la lingüística como histórica, como científica, como normativa lingüística. Es la que más encaja, porque digo, no sé si es verdad o no, pero va tal cual lo hemos visto en la clase y lo hemos visto en esta materia. Entonces, la histórica que es, pues van a ver, en primer lugar, su evolución diacrónica, la cronológica de donde viene, obviamente va a arrancar de la sánscrita y va a surgir más, están las indoeuropeas, que forman parte de las mismas, debe parecer que son indoeuropeas, o de las sánscritas, que vienen siendo la misma, y su relación o parentesco con otras lenguas. Por ejemplo, el español de Castilla, que es el de España, tiene una fusión del árabe, del turco, del armenio, del albánico, pero, si te fijan, esta lengua la tenemos nosotros, y nosotros ya tenemos también la fusión de otros lenguajes, el inglés, el francés, el italiano, el brasileño, el chino, de todo, porque si te fijas socialmente, ya se utilizan estas palabras chinas, palabras japonesas, palabras italianas, palabras francesas. Por ejemplo, la palabra corset, brasier es francesa. La palabra sandalia, zapato, es español. Hay otras palabras que se funcionan en nuestro lenguaje. Al que le tocó el español, va a ser el español castellano, no va a ser el español mexicano ni nada de eso. Le va a tocar más sencillo, porque eso ya tiene muchas cosas. El de Castilla todavía sigue siendo un poquito más pura. Pero esa es la parte que ustedes van a realizar en su tarea, lo que es esta definición de lingüística histórica. ¿Qué pretende? Pues la lingüística histórica pretende reconstruir la cronología relativa de contactos entre pueblos, grupos de expansión e influencias culturales mutuas, lo que yo les decía. Por ejemplo, van a decir, bueno, esto yo me tocó la germánica. La germánica es la lengua madre del inglés, de Inglaterra y de Estados Unidos. Entonces, se fija en esa ruta de expansión, cómo fue creciendo. Del alemán hasta dónde fue, y de hecho nace desde los góticos, se llamaba también gótica. Entonces se han escuchado ahí, es que es la gótica, el de Batman. No, es que el de, existen los góticos que se dicen bien raros, el lenguaje gótico. El lenguaje gótico es parte del alemán antiguo, no del actual, del antiguo. Y este gótico se fue a Inglaterra y se fue a Estados Unidos. La compañera que le tocó germánico va a buscar esta parte, va a ver las influencias culturales mutuas con otras naciones. En el mapita que les pedí viene la expansión territorial de cómo creció ese lenguaje que les tocó a ustedes. Y en el ejemplo del griego, pues cómo expandió el griego en gran parte de todo el mundo, porque tenemos las palabras y las pronunciaciones de ellos. Entonces ahí viene esta parte. Técnica que es lingüística comparada o gramática comparada. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Que era una gramática comparada y una historia que se dividía en varias partes, diacrónica, diastática, etc. Bueno, aquí también forma parte de ella, porque la comparada nos dice que puede ser por casualidad, como casualidad, como casualidad. Casualidad de que, imagínate que viajamos en el mundo y de repente llegamos a Australia y en Australia hablan nuestro idioma. Es una casualidad porque su lengua natal no es español. Va a ser una casualidad a lo mejor que ellos aprendieron por necesidad, ¿de acuerdo? Un préstamo lingüístico. ¿Qué es un préstamo lingüístico? Es cuando nosotros ahorita tenemos nuestro idioma español y de repente nos dice en una empresa, mira, Tere y Analisa las voy a promover para que suban de puesto, van a viajar a Estados Unidos, pero tienen que aprender inglés. Suele suceder. Es un préstamo lingüístico. Te van a prestar una lengua para que tú la aprendas, pero no es nativa tuya, no es propia tuya. La vas a aprender.
para poder trabajar en otro lado. ¿Sí me voy entendiendo, chicos? Casualidad es cuando tú conoces, por ejemplo, con los náhuatl, que usan palabras como Xochimilco, no sé, Quetzalcóatl, palabras por casualidad que a lo mejor por casualidad me las sé, pero no pertenece a mi región. En esta región sí sería como una herencia. Pero, por ejemplo, les dice el ejemplo, si voy a España, o voy, digamos, a Brasil, o a Portugal, etcétera, y conozco gente que habla mi idioma, es por casualidad, porque por casualidad la aprendieron, no por un préstamo. El préstamo es como nos lo solicitan, ya sea el consulado, ya sea un trabajo, ya sea nuestra carrera, algo que te diga, necesito que aprendas inglés, que aprendas alemán, que aprendas italiano para esto, ¿sí? Y la casualidad es, como que pura coincidencia, por casualidad hablando nada más. La tercera es herencia o parentesco. Por ejemplo, nosotros tenemos herencia y parentesco, sí, con los aztecas, con los mayas, con los náhuatl, con los toltecas, chichimecas, mixtecas, todas esas grandes culturas antiguas prehispánicas nos han dejado un lenguaje, le tenemos dejado palabras. Por ejemplo, tenemos el Calzochimilco, tenemos, no sé, la palabra Cempasúchil. Esas palabras son herencia y parentesco, porque nos la heredaron para nuestra lengua moderna. No se va a perder nunca, eso siempre va a estar presente. Nunca se va a ir porque forma parte de nosotros. Parentesco, también podemos tener parentesco, por ejemplo, en España. Nuestro parentesco es porque nos la heredaron también, pero va a haber parentesco ya por relaciones de palabras. Sí, eso es lo que quiere decir. ¿Alguna duda que tengan en estos tres? En la técnica, casualidad, préstamo lingüístico, herencia parentesco. ¿Todo bien? Tere, Ana, Elida, Eduardo, Marco, Adán y Verónica, Juanita, ¿todos bien? Geraldine, ¿sí les quedó claro? Dicen que sí, vamos a continuar. Ustedes solitos se están ahorcando, ¿eh, chicos? Cuando existen similitudes entre palabras, se les llama familiares, lo cual es una sucesión de cambios fonéticos o el grado de cercanía de dos lenguas. Por ejemplo, la palabra perro, pues se puede decir perro, muy fuerte la palabra con la doble R, pero a lo mejor en alemán la doble R tiene esa familiaridad para su propia pronunciación fónica, que tiene de la garganta. Entonces nosotros decimos perro, ferrocarril, ferrovía, se escucha la R, la doble R, es muy fuerte, pero en Alemania es una pronunciación normal. Y dicen, es que los alemanes, seguro que vimos la semana pasada, es que los alemanes hablan muy fuerte, como que muy de garganta, muy, como que doble R, doble S, doble P, no sé. Pero es porque hay una familiaridad con nuestra pronunciación. Esto es por la historia de las lenguas, porque recuerden que antes de que se hiciera la Real Academia de la Lengua Española en España en el siglo XVII, XVIII, había conquistas de diferentes naciones, diferentes lenguas, y se fueron pegando estas familiaridades, estas herencias y parentescos, estas casualidades, para formar un nuevo lenguaje, que es el que tenemos nosotros. Entonces nos dice aquí claramente, chicos, cuando son familiares, es cuando hay una situación de cambio fonético o el grado de cercanía de dos lenguas. Como en ejemplo, la doble R con el alemán tiene esta cercanía. La lingüística histórica nace en el siglo XIX por los neogramáticos. Más adelante vamos a ver qué son los neogramáticos, lo explico así brevemente. Los neogramáticos es un grupo de personas, como una organización, que se dedica a buscar la evolución, la historia, toda la cuestión, todo, desde que surge hasta lo que tenemos actualmente dentro de un lenguaje. Pero ellos se basan también en la pronunciación de estos lenguajes, en el sonido, en la repetición y en la escritura. Por eso, neogramático quiere decir la nueva gramática, la nueva escritura. Cómo era antes la escritura de ellos a cómo es la escritura actual de nosotros. Pongamos, si vemos la escritura que han ido ustedes a Chichén Itzá o a Ciudad de México, y han visto el calendario azteca, han visto las pirámides, han visto los murales, o hemos visto en video los murales de las escrituras de ellos,
cómo era su escritura, los números, todo, que utilizaban bolitas, palitos, caritas, etcétera, cómo hasta el día de hoy ha evolucionado a esa escritura que tenemos en el ejemplo del PowerPoint. ¿Cómo está esto? Los etnogramáticos se encargan de decir cómo surgió toda esta evolución, el significado de las palabras de ellos y el significado actual de nuestras palabras. Eso es un neogramático, la nueva gramática, que es un grupo social que se encarga de investigar todo lo relacionado con la lengua, su pronunciación, su escritura, su numerología, su habla, dónde está, de dónde lo transportaron, qué hacen en Australia en nuestro español, qué hacen en Alemania en nuestro español, etc. Ellos se encargan de todo eso. Y también es un interés por encontrar la raíz de todas las lenguas europeas. Aquí es cuando decimos, híjole, me va a tocar la albánica, o la armenia, o la, no sé, X lengua. Los neogramáticos se encargan de eso, chicos, buscar el interés por encontrar la raíz de todas las lenguas europeas. Ya vimos que son las indoeuropeas, pero nacen del sánscrito. Pero ellos quieren saber antes del sánscrito qué otros existían para poder determinar la raíz o el árbol genealógico de una lengua. Es como que debemos hacer nuestro propio árbol genealógico familiar, hagan de cuenta que es lo mismo, pero en una lengua. ¿De dónde viene? ¿Hay algo atrás del sánscrito o no hay algo atrás del sánscrito? A eso se refieren los neogramáticos. El cambio de una lengua es por necesidad interna o un préstamo de herencia, lo que les decía. A lo mejor nosotros decimos, voy a aprender el inglés, que aquí se nos ha explicado, porque va a ser un préstamo y es la necesidad de obtener un mejor puesto de trabajo, para ganar más, porque me dan un bono, porque no voy a viajar, porque no me quiero perder. Va a ser una necesidad interna. Por eso se llama préstamo o herencia, ¿de acuerdo? Otro punto es que respeta la organización interna de la lengua, los componentes fónicos. En la lingüística histórica no voy a modificar la manera de hablar, la manera de pronunciar las palabras. Es, por ejemplo, si yo le pongo organización, pues el acento en la A, va a decir, no, pues está mal. Lenguas, con X al final, van a decir, no, eso es que dice lengua. Pero si yo le cambiara, van a decir, no, eso es que no está respetando la organización de la lengua. No existe esta palabra en el diccionario, no se debe pronunciar así, porque hay una normativa lingüística, ¿se acuerdan? Que eran los principios y reglas de nuestra pronunciación. La histórica también tiene esto, por eso era importante que viéramos estos dos temas para poder comprender acerca de la lengua. ¿Dudas que tengan acerca de la lingüística histórica hasta ahorita, chicas, porque ya se acabó la lingüística histórica? ¿Dudas? Elida, Geraldine, Tere. Maestra, entonces la lingüística histórica es su evolución diacrónica Ajá, la diacrónica. Relación o parentesco con otras lenguas, ¿eso Exactamente, sí, es esto, déjenme regreso. Aquí está, miren, este es el concepto. Es el cambio de las lenguas con el tiempo y el proceso de cambio lingüístico. ¿Cómo fue evolucionando? Diacrónico es lo cronológico. Estas lenguas a través del tiempo, es lo que ustedes van a hacer en su trabajo, lo mismo, van a hacer una histórica y una científica. Y pretende reconstruir la cronología relativa de los contactos entre pueblos, rutas de expansión e influencia. Quiere decir que si le toca X lengua, en el mapa que van a buscar, los que ya investigaron, viene su expansión territorial. ¿Sí? Por ejemplo, el español, ¿qué tiene? Tiene España, ok. Pero te va a decir de España del siglo tal al siglo tal. De ahí se vinieron a América Latina, porque llegaron primero a conquistar América Latina. Posteriormente llegaron a México, ¿sí? Se va a decir de tal tiempo a tal tiempo, en color azul, y el otro color verde primero. Después va a brincar al color rojo y te va a decir la expansión actual del español. Y ya te va a salir gran parte de Europa, de Asia, de Estados Unidos, todo eso, por las rutas migrantes, por las migraciones que hemos tenido y con su es parte de, y dentro de la misma existe la casualidad, el préstamo lingüístico o la herencia parentesca, que es lo que les explicaba ahorita. En la lingüística histórica va a ser estos tres, así se clasifica.
por ejemplo, ustedes van a decir, bueno, mi lengua fulana es herencia o parentesco del español actual que tenemos. O es un préstamo lingüístico en tal región porque necesitan hablarlo para el intercambio comercial o la educación o para finanzas, lo que quieran. ¿Sí? Casualidad, porque casualmente esta lengua nace en México, digámoslo así, pero casualmente viajamos a otros países, a Honduras, a Venezuela, a otros países donde también lo hablan, y están igualdades en palabras o pronunciaciones. A eso se refiere. Y aquí está la familiar, decíamos que era el grado de cercanía de dos lenguas, ¿sí? Que es investigado por los neogramáticos a partir del siglo XIX, porque quieren encontrar la raíz de todas las lenguas europeas, o sea, la gran lengua madre, la que va antes de la sánscrita, como la rusa y no se quiere iniciar. Quiero saber quién está abajo de dónde surge todo. ¿Alguna otra duda, Juanita? ¿Todo bien? No, maestra. Ok. ¿Dudas, Elida? No, Elida está apunte y apunte. ¿Dudas, Elida? Es que estoy anotando, maestra, lo que tiene en la pantalla. Muy bien. Igual esta presentación va a estar en Classroom para que lo puedan descargar y lo guarden. Porque quizás a futuro quizás lo necesiten, ¿eh? No se me vaya nada. Sí, maestra, como antes Mande. que hablaban, cuando llegaron los españoles que hablaban, vosotros, sí, ¿verdad? Ah, sí, el español natural, ajá, el de Castilla. Ajá, que decían, vosotros esto, habéis Ajá. dicho que así hablaban, ¿verdad? Exactamente. Y se fue modificando con Se todos fue- los años. No, de hecho nuestro lenguaje, si te fijan, si investigan un poquito el de nosotros, duramos un tiempo porque sometían a los aztecas, a los indígenas, a hablar español de Castilla, la pronunciación total. Pero hubo un tiempo en que llegaron los árabes, llegaron a México, llegaron los españoles, llegaron los árabes, llegaron los franceses, los chinos, los italianos, los alemanes. Es que era un revoltijo de conquistas, querían a fuerzas conquistar a México por la riqueza de los aztecas y de los mayas. Hagan de cuenta que es como los españoles. Vinieron los españoles, ¿qué hicieron? Que se llevaban el mechón de Moctezuma, no sé si se acuerdan de eso. Se llevaban el mechón de Moctezuma. Se llevaban el oro que tenían los aztecas. Se llevaban el oro que tenían los mayas. Bueno, una parte, porque otra parte nunca lo encontraron. Dicen que los aventaron en los cenotes, está bien profundo. Y cuando llegan a España, en España ya existía la migración de personas, que es el intercambio comercial, el intercambio de comida, el intercambio de agricultura, de ganado, etc. Y ahí fue cuando por ahí escucharon que habían venido aquí y encontraron oro, plata, bronce, las esmeraldas, los carnes, cosas bonitas que tenemos aquí antes, y diferentes plantas, el maíz, por ejemplo, el café, que es de aquí, se lo llevaron para allá. Y vinieron los árabes, y los árabes que dijeron, pues yo también quiero. No hubo un pleito ahí, pero también llegaron a conquistar ciertas regiones de México. Y ellos que dicen, bueno, pues me llevo el café, por eso el café árabe es más fuerte, es más diferente, si se han fijado. Dicen que es más potente, porque es el café natural que tenemos nosotros. No era el que tenemos actualmente, es el árabe de nosotros. Y dejaron sus pronunciaciones, sus palabras. Por ejemplo, las palabras árabes, cobija, almohada, cobertor. Hay palabras que decimos, ¿a poco esas palabritas son árabes? Sí, y nos las dejaron. Y eso nos lo dejaron, si ustedes se dan cuenta, como una herencia o parentesco, porque fue una conquista. No fue casualidad, ni fue un préstamo lingüístico. Fue una herencia o parentesco que tenemos nosotros. Entonces, por eso, como dice Alida, que vosotros, seis, etcétera, se eliminó esa pronunciación, porque llegaron los franceses, los italianos, los chinos, vinieron los portugueses, vinieron los alemanes, vinieron. Y esa fusión del lenguaje, imagínate, conquista tras conquista, tras conquista, tras conquista, cómo fue modificándose toda nuestra pronunciación, cómo fue modificándose el diccionario que tenemos. De hecho, si ustedes se fijan, hasta los mismos españoles dicen, es que su español es más grande, más extenso, más difícil de aprender que el de nosotros. Porque una palabra tiene 1000 cosas como decirte. Simplemente la palabra zapato, vamos a hacer este ejercicio. Yo les voy a decir zapato. ¿Qué otra palabra se le dice aquí en México? Al zapato.
Piensen. Hay muchas. Chancla. Chancla, ¿qué más? De chancla, ¿qué más sigue? Como zapato en general, lo que viene siendo Lo que bota, viene tenis, siendo botas, tenis, guaraches. ajá, guarache, chancla, guarache. ¿Cómo le dicen a los de las bailarinas? A ver, las bailarinas, ¿y luego qué más hay? Hay unas Las que le dicen alpargatas, alpargatas, Zapatillas. 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 Y luego de zapatillas le decimos tacones. ¿Se fijan? Y luego botas, botines, Luego, plataformas. plataformas, guaraches, tenis, sports. Si se fijan, todo lo que tenemos y ellos solamente les dicen zapatos. Y vienen aquí y dicen, quiero unos zapatos. Y llegas a la zapatería, tenemos flats, tenemos esto, tenemos, y se quedan con los ojos salidos, espérate, ¿no? O sea, quiero zapatos, pero la manera de hablar de nosotros cambió mucho. ¿Sí? Por ejemplo, camisa, blusa, playera, top. ¿Qué más hay? Abrigo, saco. Abrigo, saco. Abrigo y saco es la Camiseta. misma. Chaqueta y jacket es la misma. Blazer y saco es lo mismo. ¿Sí se fijan? Yo otra vez dije, ¿qué es un blazer? A ver, el blazer yo lo entiendo que es como un saquito. Y voy viendo que blazer en inglés significa, o sea, en el inglés lo que decimos, blazer es un saco de vestir. Y aquí le decimos saco y blazer. Chaqueta, jacket. Tiene el mismo significado. O chamarra de mezclilla. Y eso es parte de lo que es la herencia parentesca que tenemos desde el principio. Casualidad. La casualidad es WhatsApp, Facebook, Instagram, lo que por un tiempo o por modo utilizamos, pero que no es parte de nosotros lo que conocemos. No viene en nuestro diccionario. Pues, ustedes si buscan en un diccionario no va a venir la palabra Instagram. En nuestro diccionario no viene. Viene en el Google porque es internacional mundial. Pero si lo buscas en un diccionario normal, en un Larousse o un diccionario X de México, no va a salir porque no existe. Esa es una casualidad. Préstamo lingüístico les decía, es cuando te dicen, a ver, Ana, Tere, Elida, bla, 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 chicos, se van a ir a España o se van a ir a Alemania, pero tienen que aprender alemán. Ese es un préstamo lingüístico, porque no es de su raíz, no es una herencia que tengamos desde hace tiempo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas que tengan más acerca de este primer tema? ¿No? Ana, ¿todo bien, Ana? Muy bien. Vamos a continuar con el segundo, ya para finalizar esta unidad de la clase. Se llama la geolingüística. ¿Tienen alguna duda? Pregunten, chicas, de esta materia, porque yo sé que es muy difícil, pero de verdad, si tienen alguna duda, chicas, chicos, pregunten para poderles aclarar y ustedes puedan llevarse esta información desde aquí hasta que terminen su carrera. Entonces, por eso les digo, pregunten si tienen dudas, les puedo dar ejemplos, les puedo poner un video, etc. La geolingüística también se llama geografía lingüística. ¿Sí? Esto también se le llama. Ok, bueno, hay chicos que tienen fallos, estoy diciendo. Les voy a pedir, por favor, si les están dando una mensaje, solamente díganles que chequen el audio de la presentación y que de ahí realicen su tarea. Muy bien. Se le llama también geografía lingüística. ¿Qué es la geografía lingüística? Bueno, su concepto, pero es que es un mapita. Hagan de cuenta que este es el mapa que van a investigar. ¿Sí? Este es un mapa. Un ejemplo. Aquí dice hello, aquí dice hola, aquí dice hola. Fíjense, aquí dice hola, sin H y con acento en la A. Acá te ponen un signo, aquí te ponen en griego, aquí te ponen en africano, en chino, árabe, etc. Su mapa de la investigación, para que lo tengan claro. Por ejemplo, me tocó España, que estamos por aquí, donde está el curso de la compu. España te va a decir España en verde y te va a aparecer aquí el siglo I, siglo II, antes de Cristo. Y luego de aquí la expansión hasta acá y te va a aparecer de un color naranja, supongamos, y va a aparecer del siglo IV al siglo XV después de Cristo. Y luego brinca aquí
toda esta parte, el español de Castilla, del siglo XIV-XIII hasta la actualidad. ¿Sí? Hagan de cuenta que eso es lo que van a poner en su mapita. La ubicación de su lenguaje y la historia evolutiva del mapa. Solito les va a dar esa información, de eso no se me vayan a asustar, de que no viene. Ahí luego aparece. Esa es parte de la geolingüística que van a hacer en su exposición. Es este mapa. Se ocupa de la expansión de los fenómenos lingüísticos en el espacio. Es esto. Lo hace por la elaboración de los atlas lingüísticos. Este es un atlas lingüístico. Hagan de cuenta. Y por investigación de los datos dentro de estos mapas. Por ejemplo, si le diéramos, si se pudiera dar un zoom, y abrimos el de España, va a venir el árabe, va a venir el francés, va a venir tal palabra italiano. Le quitamos el zoom, y si le damos zoom en el de México, va a venir el árabe, italiano, chino, inglés, francés, etcétera, etcétera. Todo lo que te náhuatl, azteca, chichimeca, etcétera. Ahí va a aparecer todo, porque eso es lo que hace una geolingüística. Va a investigar los datos dentro de los mapas. Ahorita les voy a explicar por qué. Es una metodología de estudio, una manera de estudiar que sigue en el entorno de la dialectología, que quiere decir los dialectos que existen, la investigación de dialectos y lenguas en un país a finales del siglo XIX. Después vamos a ver por qué. Porque los neogramáticos, les voy a explicar un poquito la historia, accidentalmente se equivocaron. En lugar de llegar a Estados Unidos, llegaron a México, accidentalmente, no sé por qué, pero ellos venían a investigar la lengua de Estados Unidos que coincidía realmente con la alemana y con la inglesa. Se parece que la alemana era la madre de la gótica y así. Bueno, llegan aquí a México y se dan cuenta, por medio de esta gran ciencia de la dialectología, que existen muchos lenguajes y dialectos en nuestro país. Llegan a Jalisco, en Jalisco tenemos el Cora, en los altos de Jalisco tenemos indígenas, tienen sus propios idiomas, sus propios dialectos, sus propias lenguas. Se van al norte, estaban los pieles rojas, los indios de pieles rojas, estaban los Noas, que se llaman así, los Noas son seres de, digamos, indios del norte de México. Y se van, por ejemplo, a Ciudad de México, que está en la Azteca, luego se van a Yucatán, y está el Maya, y empiezan a investigar, a ver, cruzamos de tal lugar a tal lugar y ya encontramos 7 u 8 dialectos. Ahora, si buscamos en todo el país de México, ¿cuántos dialectos hay? Y gracias a esta dialectología es que nosotros sabemos que existen más de 70, 80 dialectos en México. Dialectos en México. No lenguas. Lenguas tenemos aproximadamente entre 10 y 12 funciones. Entonces, imagínense toda la investigación que ellos hicieron, lo vamos a ver en la parte de la neogramática europea y neogramática europea y latina, perdón. Por accidente llegan aquí, imagínense, descubren todo eso, la gran maravilla, pues fue el gran descubrimiento y gracias a esto surge la dialectología, a finales del siglo XIX. Se ocupa de estudiar cómo van cambiando las formas lingüísticas a través del espacio. Acuérdense que la lingüística no solamente es mi habla, mi pronunciación, es mi escritura, mi numerología. Acuérdense también eso. ¿Cómo fue avanzando? Cuando investiguen esta parte de su lengua van a ver cómo se estudia la palabra por en griego antes, en el antiguo, por en el clásico y por en el moderno actual, de todo el siglo XX, XXI. Igual el armenio, cómo se escribía antes, cómo cambia y cómo evoluciona actualmente. Esto es lo que hace también parte de la geolingüística. También la vista, lo fonético, la pronunciación, lo léxico, cómo lo escribimos en oraciones. Por ejemplo, hay países en que escriben al revés, ¿no? Ustedes sabían. Nosotros escribimos de derecha a izquierda, pero hay países que escriben de izquierda a derecha, al revés. Entonces, el morfosintáctico, que yo les decía que es la figura de mis palabras, por ejemplo, estas palabras, sus letras, una por una, su forma y su significado y pronunciación. Esa es la morfosintáctica. Etimología, de dónde surge. Por ejemplo, la gran mayoría de las etimologías científicas, todo lo que es de medicina, viene del griego. Por ejemplo, dice etimológicamente del latín, del griego, del árabe,
fulanito de tal. Todo esto investiga. Y demás. Por ejemplo, el demás es la prosodia, la pronunciación correcta, la gramática, la ortografía, la fonología. Lo vamos a ver en la siguiente semana parte de estos temas, poco a poco para que lo vayan aprendiendo. Y también en cuenta las motivaciones de cada hablante, ¿sí? Por ejemplo, si yo me dice, la maestra que habla, pues es español, pero la maestra también utiliza el francés, el italiano, porque lo heredamos, ¿de acuerdo? Por eso. Que tengo una herencia de parentesco del inglés, pues porque lo necesito, supongamos, el alemán, el ruso, lo necesito. Y hay una casualidad en la forma de hablar con nosotros, ¿por qué? Porque estamos en el ámbito educativo, por eso hay casualidad de palabras educativas. Eso quiere decir, por eso dice aquí las motivaciones de cada uno. Cada hablante tiene diferentes pronunciaciones, diferentes fonéticas, diferentes formas de hablar según sus necesidades que tenga por región. Esta metodología considera la lengua como un organismo vivo, recogiendo y ordenando grandes cantidades de información sobre cómo se habla en una determinada zona y momento. Si nos vamos a Chiapas, a Oaxaca, a Guerrero, Michoacán, todo esto viene, ¿no? Pues es que hablan tarasco, hablan chichimeca, hablan tolteca, mixteca, azteca, pero también meten el francés, también hablan chino, que porque llegaron industrias italianas, hablan italiano, porque se les comparten también los italianos, etc. La metodología empleada comprende el uso de cuestionarios. Quiere decir, chicos, que cuando van a realizar una geolingüística en un determinado lugar, se realiza lo siguiente. Se hacen cuestionarios, preguntas realizadas con el fin de obtener el material lingüístico, redes de encuestas, conjuntos de localidades que se van a estudiar. Por ejemplo, aquí tenemos los municipios, se van a estudiar los municipios, y en cada municipio realizan esto para investigar qué lenguas tienen dentro de sus localidades en el municipio. Y encuestadores, que son investigadores especializados para llevar a cabo los cuestionarios. Son personas que van a poner, un ejemplo sería, ¿qué palabras francesas conoces tú que pronuncias? Y puedes decir, no, pues no sé, por ejemplo, José, Rosier, Bronsai, por ejemplo, tenemos el Bronsai de Alfredo, ¿no? La panadería. Tenemos baguette, tenemos pimbollo, palabras hechas. Y toda la pregunta. Y ahorita, chicos, nos conectamos.